Hola gente, bienvenidos nuevamente. El tema de hoy, ciclo cardíaco. Cuando hablamos de fisiología cardíaca, lo que tenemos que tener en cuenta es que el corazón fisiológicamente funciona como una bomba, ¿sí? En realidad vendrían a ser dos bombas que actúan en paralelo. Por un lado tenemos la bomba derecha o el corazón derecho y por otro lado el corazón izquierdo o bomba izquierda, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Fisiológicamente, el ciclo cardíaco o la actividad cardíaca consta de dos momentos que son la sístole y la diástole, ¿sí? La sístole, que es la contracción, y la diástole, que es la relajación del corazón. Pero entrando más en detalle de lo que es ciclo cardíaco, tenemos que describir 4 fases del ciclo, ¿sí? Y ahora después vamos a ver un poquito qué sucede o qué eventos transcurren durante cada una de esas fases. Por definición, hablamos de ciclo cardíaco o decimos que el ciclo cardíaco son todos los acontecimientos que ocurren eléctricos, hemodinámicos, mecánicos, acústicos y volumétricos, es decir, todos los cambios que ocurren en el corazón y en los grandes vasos en realidad, durante la sístole y la diástole, ¿sí? Es decir, entre un latido y el siguiente latido. Son todos los cambios que ocurren no solamente hemodinámicamente hablando, sino también, como vimos en la definición, eléctricos y acústicos. ¿Para qué ocurren todos esos cambios o cuál es la finalidad del ciclo cardíaco? Bueno, por un lado, generar cambios de presiones en las cámaras y en los grandes vasos, es decir, en aurículas, en ventrículos y en los vasos que salen, como la aorta y la pulmonar, para garantizar que haya una circulación correcta de sangre, ¿sí? Y que la sangre, como vimos en el video anterior, haga un sentido único, que pase de las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos salga por la arteria aorta o por la arteria pulmonar, ¿sí? Siempre la sangre en condiciones normales hace ese recorrido. Más específicamente, las fases del ciclo cardíaco son 4. La primera es la isovolumétrica sistólica. Luego tenemos la fase eyectiva. La tercera es la fase isovolumétrica diastólica. Y la cuarta fase es la fase de llenado. Para entender ciclo cardíaco, lo primero que tienen que saber o mentalizarse es que la descripción del ciclo y de las 4 fases se hacen en base a la actividad del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es el que más presiones tiene, el que más presión tiene que ejercer, y siempre que se estudia o cuando hablamos de una de las fases, siempre hacemos referencia al ventrículo izquierdo. Lo mismo va a pasar en el lado derecho, en el ventrículo derecho, ¿sí? Pero siempre la descripción en los libros y en la bibliografía está hecha o pensada evaluando el ventrículo izquierdo. Bien. Vamos a la primera fase. Fase isovolumétrica sistólica. Ya con el nombre tenemos bastantes datos. Cuando decimos que es una fase isovolumétrica y analizamos la palabra, esto quiere decir que durante esta fase hay igual volumen de sangre. Iso, el prefijo iso significa igual, volumétrico viene de volumen de sangre, ¿sí? Quiere decir que durante toda esta fase no hay cambios en el volumen de sangre. ¿En el volumen de sangre de dónde? Del ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque es lo que estamos analizando. Y también decimos que es sistólica, entonces lo que yo puedo deducir es que estamos en un periodo de sístole, es decir, de contracción ventricular. Bien, por lo tanto, si hay contracción va a haber aumento de presión. ¿Cuándo empieza la fase isovolumétrica sistólica? Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Yo tengo la válvula aórtica que está cerrada, se cierra la válvula auriculoventricular y por lo tanto tengo un ventrículo lleno de sangre que no puede salir, pero tampoco puede entrar más. Por eso es isovolumétrica sistólica. Yo tengo las dos puertas cerradas,
la válvula aórtica y la válvula auriculoventricular. Entonces, durante esta fase el volumen es constante, es un volumen igual y la presión aumenta. ¿Por qué? Porque el ventrículo y el corazón en general está en contracción, está en sístole. ¿Sí? Bien. ¿Hasta cuándo dura la fase? Bueno, esa presión intraventricular aumenta hasta que supera a la presión de la arteria aorta. Cuando eso sucede, cuando hay una diferencia importante de presión entre el ventrículo y la aorta, esa diferencia de presión hace que la válvula sigmoidea aórtica se abra. ¿Sí? Cuando la válvula sigmoidea aórtica se abre, termina la fase isovolumétrica sistólica y comienza la siguiente fase, que es la fase eyectiva. Entonces, ¿cuándo empieza la fase eyectiva? Cuando se abre la válvula aórtica. ¿Sí? La apertura de la válvula aórtica pone fin a una fase, a la isovolumétrica sistólica, y es el inicio de la siguiente, que es la fase eyectiva. Durante esta fase hay salida o eyección de sangre desde el ventrículo hacia la arteria aorta. ¿Sí? Recuerden que todavía estamos en sístole. Fase isovolumétrica sistólica y fase eyectiva corresponden a la sístole. Bien. Esta salida de sangre genera que la presión del ventrículo izquierdo vaya cayendo y a su vez aumente la presión de la arteria aorta. Entonces, cuando esa diferencia de presiones se vuelve a ser importante, pero en este caso es al revés, la aorta va a tener mayor presión sanguínea que el ventrículo, eso genera que la válvula aórtica, que antes se había abierto, ahora se vuelva a cerrar. ¿Sí? Y el cierre de la válvula aórtica pone fin a la fase eyectiva, porque ya no puede salir más sangre del ventrículo. ¿Sí? Y comienza la tercera fase del ciclo cardíaco, que es la isovolumétrica diastólica. Y acá tengo lo mismo que en la primera, un ventrículo donde la válvula auriculoventricular estaba cerrada ya de antes y la válvula aórtica se acaba de cerrar. Entonces tengo un ventrículo ya casi vacío de sangre, siempre queda un volumen residual, pero está casi vacío de sangre, por lo tanto no puede entrar ni salir más cantidad de sangre porque tenemos las dos válvulas cerradas. Entonces hablamos o decimos que es una fase isovolumétrica, tiene un volumen sanguíneo constante. Pero ahora hablamos de diastólica, es una fase diastólica, de relajación. Por lo tanto, en esta fase la presión intraventricular va a disminuir. ¿Sí? Bien. Mientras el ventrículo se está relajando, la aurícula izquierda se está aumentando de presión. ¿Por qué? Porque cuando el ventrículo izquierdo eyecta sangre, hay un retorno de sangre hacia la aurícula izquierda. Entonces, eso hace que la aurícula izquierda vaya aumentando su presión, mientras que el ventrículo izquierdo la reduce porque está en diástole. Cuando esa diferencia de presiones se vuelve a ser importante, cuando la aurícula tiene mucha más presión que el ventrículo, eso genera la apertura de la válvula auriculoventricular, por lo tanto termina la fase isovolumétrica diastólica y comienza la siguiente y última fase, que es la fase de llenado. ¿Sí? ¿De llenado de quién? Del ventrículo izquierdo, porque es el que estamos describiendo. ¿Sí? Entonces, en esta fase de llenado, que comienza cuando se abre la válvula auriculoventricular, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. ¿Sí? Y acá vuelve a suceder lo mismo, siempre es un juego de presiones, una diferencia de presiones entre una cámara y otra. Entra la sangre al ventrículo y eso genera que el ventrículo aumente su presión, tenga más presión que la aurícula que se está vaciando. Y cuando esa diferencia de presiones entre el ventrículo y la aurícula vuelve a ser importante,
la válvula auriculoventricular se vuelve a cerrar y ahí tenemos otra vez el inicio del ciclo. ¿Sí? Son 4 fases donde siempre hay un juego o una diferencia de presiones, lo que permite que las válvulas se abran o se cierren. Si lo vemos en este gráfico, podemos deducir bastante información. Fíjense, en este eje tengo representado el volumen ventricular, ¿sí? El volumen de sangre del ventrículo, y en este otro eje tengo representado la presión adentro del ventrículo. Vamos a la primera recta. Fíjense que la flecha me apunta hacia arriba. Si yo traspolo la recta hacia el eje donde está representado el volumen, fíjense que el volumen de sangre no cambia porque la recta siempre está en el mismo punto, ¿sí? Siempre está en aproximadamente 120 mililitros de sangre, ¿sí? Bien, lo que sí cambia es la presión. ¿Por qué? Porque la flecha apunta hacia arriba y si yo traspolo esta recta hacia el eje de las presiones, fíjense que la presión sube desde aproximadamente 10 milímetros de mercurio hasta alrededor de 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, yo sé que esta fase es una fase isovolumétrica porque tengo igual volumen y es sistólica porque tengo un aumento de presión. ¿Sí? Bien. Recuerden que la siguiente fase era la fase eyectiva. ¿Por qué? Porque la presión aumentaba tanto que hacía que la válvula aórtica se abra. ¿Sí? Acá este punto de unión está marcando la apertura de la válvula aórtica. Entonces hay una fase de eyección, de expulsión de sangre. Lo que puedo ver en esta gráfica, en esta flecha, es que la presión el volumen ahora sí disminuye, sí cambia, porque va de 120 mililitros hasta 50 mililitros. ¿Sí? Fíjense que esta flecha que apunta de derecha a izquierda, ahora me está marcando que hay un cambio de volumen. Y con la presión pasa algo raro, primero aumenta y después disminuye, ¿sí? Porque en realidad la fase eyectiva se subdivide en 2 etapas. ¿Hasta cuándo dura la fase de eyección? Hasta que la sangre que ya está en la arteria aorta genere una diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo. Eso hace que la válvula aórtica, que acá se abrió, en este punto se va a cerrar. Y comenzamos la tercera fase, que es la fase isovolumétrica diastólica. Fíjense que acá la flecha apunta hacia abajo, el volumen es constante, ¿sí? Porque no hay diferencia de volumen, pero la presión intraventricular va a disminuir, ¿sí? Fíjense que cae abruptamente. Cuando vuelve a haber una diferencia importante de presión entre la aurícula y el ventrículo, la aurícula que tiene más presión y el ventrículo que queda con poca presión, eso genera que la válvula mitral o auriculoventricular izquierda se abra, ¿sí? Y se completa o se llega a la cuarta y última fase, que es la fase de llenado. Acá fíjense que hay un aumento importante del volumen intraventricular, ¿sí? Porque la sangre está ingresando al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y cuando la presión del ventrículo izquierdo vuelve a ser superior a la presión de la aurícula, genera que la válvula mitral o auriculoventricular izquierda se cierre. Y acá empezamos de vuelta la primera fase. Esta otra gráfica es lo mismo, lo que quiere mostrar es la división de la sístole y la diástole. Recuerden que las dos primeras fases, la isovolumétrica sistólica y la fase eyectiva, corresponden a la sístole, y la tercera y cuarta, es decir, fase isovolumétrica diastólica y fase de llenado, corresponden a la diástole ventricular. Si lo vemos en este gráfico, es un poco más complejo, pero es más completo, ¿sí? Fíjense,
Acá, en esta primera gráfica, está representada la presión. La línea roja superior es la presión de la arteria aorta. Y la línea negra representa la presión del ventrículo izquierdo. Fíjense. Cuando ocurre la primera fase, que es la fase isovolumétrica sistólica, fíjense que la presión del ventrículo aumenta, ¿sí? Y la presión de la aorta va en descenso. Cuando llega a la segunda fase, que es la fase eyectiva, bueno, acá vemos que hay una curva porque la presión intraventricular primero aumenta y después disminuye. Esta parte de la curva es lo que nosotros veíamos acá, ¿sí? Vendría a ser esto. Hay un aumento de presión y después un descenso, pero fíjense cómo la arteria aorta gana presión, ¿sí? Fíjense que la presión de la aorta sube, ¿sí? Bien, y acá esto es lo que yo les marcaba hoy, ¿sí? Este gráfico muestra los que yo les decía, que la fase eyectiva se divide o se subdivide en una etapa rápida y en una etapa más lenta, ¿sí? Bien. Cuando llegamos a la fase isovolumétrica diastólica, la presión del ventrículo cae, desciende, ¿sí? Y la presión de la arteria aorta se mantiene casi constante, ¿sí? Fíjense que hay como un leve aumento, pero es casi constante, ¿sí? Y cuando llegamos a la fase de llenado, que también se va a subdividir en una etapa rápida y una etapa más lenta, pero fíjense que la presión del ventrículo va aumentando conforme va disminuyendo la presión de la de la arteria aorta, ¿sí? Si nosotros evaluamos eso mismo, pero en vez de la presión evaluamos el volumen, fíjense que el volumen del ventrículo izquierdo en la primera fase, que es la isovolumétrica sistólica, se mantiene casi constante, pero bien superior. En la fase eyectiva disminuye. En la isovolumétrica diastólica, el volumen de sangre del ventrículo se mantiene constante, y en la fase de llenado vuelve a aumentar el volumen de sangre, ¿sí? Ruidos cardíacos. Tenemos dos ruidos cardíacos que son normales, R1 y R2, el primero y el segundo, ¿sí? El primer ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Es un sonido más grave y más duradero que el segundo. En cambio, el segundo ruido cardíaco está generado por el cierre de las válvulas sigmoideas, ya sea aórtica y pulmonar, y es un ruido más agudo y más breve, ¿sí? Siempre la memotecnia para acordarse es dum tac. Dum tac. Dum es el primer ruido, tac es el segundo ruido. Si nos vamos a la gráfica, a esta gráfica, dijimos que el primer ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Por lo tanto, si lo tengo que ubicar en este gráfico, sería acá. Acá tenemos el primer ruido cardíaco. Y el segundo ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica o pulmonar. Entonces en la gráfica lo ubicaría acá. Se corresponde con este evento, ¿sí? Bien. Después hay dos ruidos cardíacos más, el tercero y el cuarto. Generalmente cuando aparece un tercer ruido cardíaco, si es en niños o en adolescentes, puede ser normal, fisiológico. Esto igual hay que evaluarlo, hay que controlarlo. Pero si aparecen adultos, también hay que hacer un control, un seguimiento, porque seguramente se deba a alguna patología. Y aparece también, o puede haber un cuarto ruido cardíaco que siempre es
patológico, ¿sí? Después tenemos una situación donde encontramos el ritmo de galope, lo que se denomina ritmo de galope, que es la aparición del primer y segundo ruidos cardíacos normales sumados a el tercer y el cuarto, ¿sí? Aparecen 4 ruidos cardíacos que simulan, cuando uno lo ausculta, el ruido o el galope de un caballo. Por eso se denomina ritmo de galope. Y es sugestivo de una insuficiencia cardíaca. Bien, ya para ir terminando el video de hoy hablamos de gasto cardíaco o volumen minuto, ¿sí? El volumen minuto es lo que bombea, el volumen de sangre que bombea el corazón por cada minuto, en cada minuto, ¿sí? La fórmula para sacar o calcular el volumen minuto es multiplicar el volumen sistólico, que es la sangre, el volumen sanguíneo que se expulsa en cada una de las sístoles de los latidos, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Si en un individuo normal, en condiciones normales, sabemos que el corazón bombea aproximadamente 70 mililitros de sangre por cada sístole y que la frecuencia cardíaca aproximada normal es de 75, entonces podemos multiplicar 70 mililitros por 75 latidos y nos da un aproximado de 5.000 mililitros por cada minuto, ¿sí? Tenemos un volumen de sangre, un volumen minuto cercano a los 5 litros de sangre. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que se haya entendido, que haya sido claro y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.